Olá, olá, querido amigo, querida amiga, que bom estar contigo uma vez mais acá neste projeto chamado Revivados por Su Palavra, donde estudiamos a palavra del Senhor todos os dias, um capítulo a la vez. Estamos estudando agora o livro de Isaías e o capítulo de hoje é o capítulo 11. Pero antes de reflexionar en él, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Deus, graças por la oportunidade de estudar tu palavra. Pedimos tu sabedoria uma vez mais, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, este lindo capítulo da Bíblia, Isaías, capítulo 11, está dividido em quatro partes. A primeira parte é o versículo 1. E acá no versículo 1 temos uma apresentação do personagem principal deste capítulo, o protagonista deste capítulo, que é o Messias, Jesucristo. O versículo 1 diz: Saldrá uma vara del tronco de Isaí, um vástago retoñará de sus raíces. Esta palavra vara é uma referência al Mesías. A palavra vástago, por exemplo, pode ser traduzida também como retoño ou então como renuevo. Esta palavra renuevo, por exemplo, aparece no capítulo 11, ¿te acuerdas? Aí desde o versículo 11, versículo 12, e que apunta para el Mesías. Acá a palavra vástago apunta para o Messias que levaria o pueblo a uma, digamos, a uma idade de ouro, a um tempo melhor. E então, é justamente esto lo que se refiere las dos próximas partes del capítulo. Entonces, por ejemplo, la segunda parte del capítulo es desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Y acá el capítulo presenta las acciones del Mesías en la tierra. Y acá tenemos, por ejemplo, el versículo 2 que dice, reposará sobre él, el Mesías, el Espíritu de Jehová. Esta expresión Espíritu de Jehová é uma referência ao Espírito Santo, não? E isto aparece em vários capítulos em Isaías. Capítulo 30, versículo 1, capítulo 32, versículo 15, capítulo 34, versículo 16, capítulo 40, versículo 13, 42, versículo 1, 44, versículo 3, 48, versículo 16, são alguns de los textos del libro de Isaías donde aparece la expresión Espíritu de Jehová. Y este Espíritu de Jehová mencionado acá en el versículo 2, dice que es un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Un detalle, la expresión temor de Jehová que aparece acá es una referencia a la necesidad de no de tener miedo de Dios, sino que de respetar al Señor. Así que, por lo tanto, el Espíritu Santo daría para el Mesías y, por supuesto, para nosotros también sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, respeto por el Señor. Por lo tanto, es importante la búsqueda del Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados en las aguas. Es un llamado del Señor Jesús, incluso en la gran comisión, para ser discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo ocurre todos los días, cuando tomamos tiempo para orar, cuando tomamos tiempo para estudiar la Biblia, somos bautizados por el Espíritu Santo. Así que esta segunda parte del capítulo muestra acciones justas del Mesías en la tierra movidas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el versículo 3 dice, Él hará entender diligentemente. Versículo 4 dice, Él juzgará con justicia a los pobres. Él resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Son acciones del Mesías por su pueblo en esta tierra. La tercera parte del capítulo, que es desde el versículo 6 hasta el versículo 9, presenta las acciones del Mesías en la nueva tierra. Entonces acá nosotros tenemos una profecía que apunta para los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios creará
para sus hijos. Por ejemplo, dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, y sus crías se recostarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y ahí el versículo 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aunque esta profecía podría ser de repente una profecía que apuntaba para el tiempo de Isaías, si el pueblo tomara la decisión de andar en los caminos del Señor, muchas de estas acciones se cumplirían, las bendiciones del Señor se cumplirían entre el pueblo de Dios. Esta profecía apunta de una manera más completa para la nueva tierra que Dios creará para cada uno de sus hijos. Así que estos versículos apuntan, por lo tanto, para estas acciones que Dios hará para sus hijos en la nueva tierra. Y cada uno de nosotros podemos heredar estas promesas si hoy andamos en el camino del Señor. Si hoy aceptamos el Mesías en nuestro corazón, si hoy tomamos la decisión de andar en los caminos de Dios, si hoy tomamos la decisión de ser bautizados por el Espíritu Santo todos los días, la decisión, querido amigo, está en nuestras manos. La decisión es nuestra. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere llevar para este lugar. Todo está planificado para esto. Y muy pronto Jesús vendrá a buscarnos para llevarnos para un nuevo cielo y una nueva tierra. Pedro habla sobre esto, el Nuevo Testamento habla sobre esto, ¿verdad? Hay un montón de profecías que hablan sobre esto. Solo que la decisión no es de Dios. La decisión es nuestra. Dios llama, Dios capacita y Dios ayuda. Pero la decisión está en nuestras manos. Bueno, entonces viene la última parte del capítulo, que está, por supuesto, desde el versículo 10. Y en esta cuarta parte del capítulo, acá nosotros encontramos entonces digamos, un nuevo éxodo que aparece acá. Y en este nuevo éxodo es una nueva liberación. Dios liberando sus hijos. ¿Te acuerdas lo que pasó en el Éxodo? Jesús ha liberado su pueblo de la esclavitud en el Egipto. Y entonces, acá nosotros tenemos Dios liberando también su pueblo del Egipto espiritual. Y aquí aparece, por ejemplo, el versículo 10 que dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la expresión raíz de Isaí, es una referencia también al Mesías, raíz de Isaí. Y esta expresión dice, esta raíz de Isaí será puesta por pendón de los pueblos, será buscada por todas las gentes. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo, esta expresión aquel tiempo o aquel día en el libro de Isaías es una referencia al día del juicio, al día de la liberación, al día de la segunda venida de Cristo. En aquel tiempo, esta raíz de Isaí hará un milagro. O sea, dice acá, asimismo acontecerá en aquel día, en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo. Recobrar el resto de su pueblo. ¿Y qué significa esto? Significa que en el primer éxodo la liberación fue muy grande, pero en el segundo éxodo, que ocurrirá en la segunda venida de Cristo, la liberación, ¿verdad?, total de la presencia del pecado será mucho más grande. Así que hoy Dios nos llama para aceptarlo. Hoy Dios nos llama para ponerlo en nuestro corazón, porque Él quiere hacer una obra tremenda de liberación en nuestras vidas. Él nos quiere liberar de la esclavitud del pecado
Él nos quiere liberar de los malos hábitos, Él nos quiere liberar de las malas costumbres, Él nos quiere liberar de los vicios de este mundo, ya sean vicios químicos, psicológicos o espirituales. Dios nos puede liberar y transformar nuestra vida. Como yo mencioné, la decisión está en nuestras manos. ¿Qué vamos a elegir? ¿Cuál será tu decisión? Yo quiero elegir al Mesías, la vara, el vástago, el renuevo, el Espíritu Santo, la raíz de Isaí. Vamos a ponerlo en nuestras vidas, vamos a aceptarlo. Yo quiero orar por esto en este momento. Padre amado, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que nos das cada mañana de buscarte para ser bautizados por tu Santo Espíritu. Alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad que tenemos. Ayúdanos a andar en tus caminos día tras día, para que cuando tú vengas a buscarnos, estemos listos, estemos deseosos de recibirlos y ser transformados por ti para morar, para vivir en esta nueva tierra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Fue un gusto hablar contigo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.